Me presento, mi nombre es María Fernanda Calderón, mi código es 1081-158-062. Voy a hacer sobre la fase 1, conceptualización de la clase de teorías del aprendizaje. Vamos a hablar sobre las ideas de reflexión que podemos utilizar a partir del texto en el proceso de formación como futuros docentes, en mi caso específico como futura no educadora. Dentro de la primera idea a resaltar, quiero resaltar primero una referencia que encontré en el texto que me llamó mucho la atención, que dice y habla acerca de lo que es la racionalidad. Esta dice así: en nuestras sociedades occidentales también hay presencia de mitos, de magia, de religión, incluyendo el mito de una razón providencial e incluyendo también una religión del progreso. Comenzamos a ser verdaderos racionales cuando reconocemos la racionalización incluida de nuestra racionalidad y cuando reconocemos nuestros propios mitos, entre los cuales el mito de nuestra razón todopoderosa y el del progreso garantizado. Es necesario entonces reconocer en la educación para el futuro un principio de incertidumbre racional. Si no mantiene su vigilante autocrítica, la racionalidad arriesga permanentemente a caer en la ilusión racionalizadora, es decir, que la verdadera racionalidad no es solamente teórica ni crítica, sino autocrítica. Morin, 1999. Haciendo referencia a lo que dice el texto, allí dice de que la racionalidad está compuesta de tres grandes factores. Dentro de estos factores encontramos la racionalidad teórica, racionalidad autocrítica, que es lo que forma una sola racionalidad. ¿Qué hace referencia el texto en la racionalidad? Nos hace caer en cuenta de que todos somos diferentes y que con las personas y con lo que nos rodea. Nos lleva a entender que estas diferencias entre culturas es lo que nos hace diferente como especie, que no hay una verdad absoluta acerca de las cosas, apoyando de esta manera la pluralidad, el reconocimiento del otro, la opinión, la crítica, la diversidad, entre otros. Además, nos lleva a implementar la pedagogía como un proceso de intercambio de saberes, donde formamos conocimientos nuevos, conocimientos más profundos del que ya manejábamos y llevándonos a la integralidad como personas y como futuros profesionales. Otra idea que quiero que resalto dentro del proceso de formación como docente es la idea que también voy a hacer referencia al mismo texto de Morin, que dice: las cegueras paradigmáticas, habla sobre los paradigmas. El juego de la verdad y del error no solo se juega en la verificación empírica y la coherencia lógica de las teorías, también se juega a fondo en las zonas invisibles de los paradigmas. Esto lo debe tener bien en cuenta la educación. Bueno, aquí hablan sobre los paradigmas. Eh, los paradigmas es algo de que tenemos que tener en cuenta de que la educación, pues en el texto hablaba sobre la verdad y el error, que se deben tener en cuenta que además de la verificación empírica, que es lo que se sabe desde los inicios por sus costumbres, está la coherencia lógica, que es lo que se aprende a través de lo que ya es, como la matemática. También existen los paradigmas. Los paradigmas van a cambiar dependiendo cómo dependiendo de las percepciones de las personas, dependiendo de cómo ven la realidad. Entonces ahí es donde podemos deducir y comprender que las percepciones de la realidad, el entendimiento y sus traducciones varían porque no todas son iguales, que están guiadas a través de lo que han vivido y de sus costumbres. En aquel lugar es donde como no educadores no podemos llegar a arrebatar estas formas de vida para implementar la educación, sino mantener un compromiso con nuestra labor y con la diversidad, manteniendo y apoyando la otra cultura. Vamos a hablar sobre la tercera y última idea de fuerza en el proceso de formación docente y tenemos acá unas palabras claves que es la educación, la herramienta, la necesidad y la libertad. Dentro de estas hago referencia
educación. Entonces dice que la educación no la debemos ver como una herramienta, sino que la debemos ver como una necesidad, que de ella depende la libertad de las personas, porque es lo que nos diferencia como especie y es lo que nos va a hacer diferentes a los demás. Es decir, de que la educación no la podemos ver una herramienta para llegar a algo, sino como una necesidad para alcanzar esa libertad. Entonces es lo que debemos garantizarle a nuestros futuros alumnos y nosotros como compromiso eh, con nuestra labor. Espero les guste, les haya gustado mi presentación. Muchas gracias.